Dentro del pago tenemos las consecuencias jurídicas que implican y que necesariamente van a ocurrir con este pago. Tenemos los efectos. Hay ciertas consecuencias jurídicas en relación a el pago que es entendido como acto jurídico. En primer lugar tenemos tres categorías, que tenemos a los efectos necesarios o principales, los efectos secundarios o accesorios y los efectos incidentales que un grupo de autores lo consideran como tal. Dentro de los efectos principales, que son los que necesariamente van a ocurrir con cada pago, más que nada por el, el carácter extintivo que tiene el mismo, son, como lo mencioné recién, los efectos cancelatorios o extintivos y liberatorios. El primero de ellos, esto es el efecto extintivo, viene funcionalmente con la obligación. Todos sabemos que las obligaciones nacen para ser cumplidas. Por ende, en caso de que exista el cumplimiento por parte del deudor, esto es, la adecuación de la conducta del deudor a la prestación previamente establecida en la obligación, se va a entender que se ha cumplido con el objeto de la misma y por ende va a extinguirse esa relación crediticia. Aquí es donde se va a poder poner freno a esa prerrogativa que tiene el deudor de buscar vencer esa resistencia del deudor y que cumpla con la prestación. ¿Por qué? Porque acá la obligación va a estar extinta, ya no va a existir. Todo esto suponiendo que ha existido un pago válido, un pago que ha respetado los requisitos de identidad, integridad, localización y temporalidad, por el cual no podría considerarse válido algún pago que le falte estos requisitos y no conllevaría el efecto cancelatorio. Además de este efecto cancelatorio, la consecuencia del mismo es la liberación del deudor. Si el deudor cumple con lo debido, pagándolo, obviamente va a liberarse, va a extinguirse esa prerrogativa que tiene el deudor y va a ser un derecho adquirido por parte del mismo. Por ende, no va a poder ser perseguido en el fin. Y muchas veces la lógica implica que se le otorgue cierto documento, que vamos a analizar más adelante, en relación específica al cumplimiento de dicha obligación, como es el recibo. Dentro de los efectos secundarios, los efectos accesorios, tenemos al efecto recognoscitivo, que implica el reconocimiento tácito de la obligación por parte del pago del deudor. El pago, insisto, al ser un acto jurídico, implica una exteriorización de esa voluntad por parte de quien cumple. Y esa exteriorización tiene un efecto bastante importante en relación a la prescripción de las obligaciones. ¿Por qué? Porque el reconocimiento que el pago nos estaría reportando tácitamente implica, en primer lugar, una de las causales de interrupción de la prescripción. Por eso su importancia. Siguiendo con los efectos accesorios o secundarios, tenemos al efecto confirmatorio. Sabemos que los actos pueden estar viciados de ciertas nulidades y en aquellos casos que el acto esté viciado de nulidad relativa, puede ser confirmado ulteriormente. Es el caso de un pago, una obligación que se asumiera si bien por un incapaz, posteriormente, en el momento ya adquirida la capacidad, paga la misma, por ende confirma y sanea esos vicios que originariamente repuntaba ese acto o esa relación obligacional. Además de este efecto confirmatorio, tenemos el efecto consolidatorio, que acá se asemeja más que nada en los llamados contratos accidentales o aquellos acuerdos de partes que se permite o se fijan pautas de arrepentimiento, ya sea a través de una seña o arras, como el 1059 y 1060 del Código Civil y Comercial establecen, dotando la posibilidad de que lo pagado sea retenido en caso de que se quiera arrepentir el que lo dio, el que entregó una suma de dinero, o que la duplique en caso de que sea la otra parte quien se arrepienta y no desee continuar con el vínculo jurídico, o mejor dicho, con el negocio jurídico. También tiene vinculación este efecto con lo llamado principio de ejecución del contrato. Esto es cuando una de las partes entrega una suma de dinero, insisto, como seña o arras,
otorgando una especie de posibilidad de arrepentimiento. En caso de que se quiera continuar con el contrato, ese monto va a pasar a ser parte de la prestación inicial y se va a tomar como pago cuenta. El último de los efectos secundarios o efectos accidentales o accesorios del pago, tenemos al efecto interpretativo. Nosotros sabemos que no todos los contratos o no todos los negocios o no todos los acuerdos de las partes son del todo claros. Y el pago puede ser utilizado como pauta interpretativa. Por ejemplo, en el caso de que el acreedor tenga dos domicilios dentro de una misma ciudad y no se hubiera determinado cuál, en caso de que el deudor vaya y pague en uno de los domicilios y el acreedor lo recibe en calidad de tal y lo libera al deudor, se va a entender que las partes siempre interpretaron que era allí el domicilio donde debía de haberse cumplido la obligación. Por último, tenemos a los efectos incidentales, que vienen a ocurrir ya en un momento ulterior o posterior al momento del pago. Son los casos por ahí más excepcionales en los que ha habido, por ejemplo, el pago de un tercero, entonces tiene que surgir el derecho de reembolso de lo pagado por el tercero. Lo mismo en el caso de una inoponibilidad, ya sea por fraude en sus acreedores, en el caso de que ya no existiera esa posibilidad. O el caso de lo que es la repetición de lo pagado indebidamente. Esos ya son efectos que vienen a ocurrir en ciertos casos, por eso se lo catalogó como incidental. Para continuar, vamos a ver la imputación del pago. Esta imputación es el conjunto de reglas y normas por las cuales se busca dar una solución a aquellos problemas que se suscitan cuando un mismo deudor posee más de una obligación de la misma naturaleza con un único acreedor y en el momento de pagar lo abonado no resulta suficiente para cancelar la totalidad. Tanto el Código de Vélez como el Código actual otorgan esta posibilidad de imputar, esto es de elegir cuál de las obligaciones se va a cancelar, al deudor. El artículo 900 del Código Civil y Comercial así lo dispone. Dentro, para que se dé esta imputación, se tienen que dar ciertos requisitos. En primer lugar, que existan diversas obligaciones entre un mismo acreedor y un mismo deudor. Obviamente, esas obligaciones tienen que ser de la misma naturaleza. Tienen que ser homogéneas las mismas. Y, por consecuente, lógica, lo otorgado en pago no debe ser suficiente para cubrir o para cancelarlas a todas. Esta posibilidad que se le otorga al deudor tiene ciertos requisitos, o mejor dicho, tiene ciertos reparos. ¿Por qué? Porque el código establece que la obligación debe ser cancelada siempre y cuando ella estuviera fuera de deuda líquida. Esto es, tiene que tener liquidez la obligación que el deudor elige para imputar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si fuera una obligación ilíquida, no se sabría de ciencia cierta la cuantía de la misma, por ende el requisito de integridad del pago no estaría satisfecho. Con relación al segundo requisito que exige, que es que se trate de una obligación de plazo no vencido, esto tiene ciertos reparos. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez hablaba de que el plazo, que es aquella modalidad puesta en una obligación, está puesta en beneficio de ambas partes. En cambio, el Código actual, que establece que el plazo está puesto en beneficio del que debe cumplir, pareciera carecer de relevancia este requisito, pero no por ello deja de ser un requisito legal según el 900 del Código Civil y Comercial. Por último, vinculado también al artículo 903, nos dice este artículo que en caso de que se adeude capital con intereses, el pago no puede imputarse a los intereses salvo consentimiento del acreedor. Y esto tiene una vinculación inmediata con el 903, que establece que si el pago se hace a cuenta de capital e intereses y no se precisa el orden, se imputa en primer término a los intereses, a menos que el acreedor acuse de recibo por el capital. Esto se debe fundamentalmente a que no podría imputarse el capital porque en ese caso habría una disminución de la renta de ese fruto de capital que corresponde a los intereses. Por ende no podría aplicarse. Como ya dijimos, hasta el momento del pago es
cuando el deudor tiene esta posibilidad de imputar a la obligación en caso de no poder cancelarlas todas. En caso de que pase ese momento, la misma ley dispone que será el acreedor quien tendrá la facultad para imputarlo. Y aquí, obviamente, reviste también de ciertos requisitos, porque en primer lugar debe tratarse de deudas líquidas, el mismo requisito del anterior, y exigibles. Nos estaría dando a entender que serían de plazo vencido y no sujetas a ningún tipo de indisponibilidad inmediata. En caso de que se estuvieran canceladas totalmente de forma íntegra una o varias, en ese caso el acreedor puede discrecionalmente optar por la cancelación parcial de cualquiera de las otras. Para el caso de que ni el deudor ni el acreedor hubieran dispuesto una imputación sobre alguna de las obligaciones, la misma ley, en el artículo 902 del Código Civil y Comercial, dispone cuál será el orden de la imputación. En primer término, se establece que se imputará a la obligación cuyo plazo, una obligación de plazo vencido, que sea más onerosa para el deudor. El carácter de onerosidad que se le quiere endilgar a esta obligación se vincula más que nada con aquellas obligaciones que tienen una carga adicional al deudor, como aquellas obligaciones donde se dispone una cláusula penal, unos intereses ya sea punitorios o moratorios que implican una mayor onerosidad de las mismas. En caso de que no existiera esto, la misma ley dispone que la imputación se hará a prórrata en las obligaciones restantes. Esto es, todas por igual en proporción a la cuantía de cada uno. Por último, tenemos que analizar los medios probatorios del pago. Esto es, a quién le incumbe la carga de la prueba. ¿Por qué? Por una regla procesal lógica, quien alega es quien debe probar el hecho. Entonces, en este caso, quien alega que ha pagado debe probarlo. El Código Civil y Comercial establece ciertas normas vinculadas especialmente a las obligaciones de dar y de hacer, que establece que en esos casos quien invoca dicho pago es quien debe probarlo, por ende es el deudor, invirtiendo dicho régimen probatorio en relación a las obligaciones de no hacer. Es como una especie de excepción, que en esos casos será el acreedor quien deba probar que el deudor ha cumplido, ha realizado la prestación que por una obligación negativa debió abstenerse dicho deudor. Pero se establece la ampliación en cuanto a la posibilidad de medios probatorios existentes, ya sea testimoniales, periciales, confesionales, aún incluso documentales, para probar efectivamente quién, o mejor dicho, que se ha pagado. Existe un método probatorio por excelencia que todos conocemos como el recibo. Esto es aquel instrumento, ya sea público o privado, que el acreedor reconoce que ha recibido la prestación. Esto es el recibo, que es el medio probatorio por excelencia del pago. Es una constancia escrita por el acreedor que está destinada a documentar que el pago se ha realizado. Obviamente, se trata de un documento no formal, por eso se establece se puede ser en instrumento privado o instrumento público, de acuerdo al pago que se quiera documentar, va a requerirse, de acuerdo a ciertas leyes, de escritura pública, pero por regla se admite el instrumento privado. Tiene el carácter de una confesión, por así decirlo, extrajudicial, por el hecho de que implica un reconocimiento propio del acreedor, de que ha recibido el pago y por ende el pago es válido. Si bien este pago no requiere ciertas características, ciertos requisitos, se entiende que debe ser recibido, debe ser dado por una persona capaz, al menos por las disposiciones generales establecidas en el Código Civil y Comercial. En cuanto a las características que debe documentar el recibo, se establece que si bien no es uniforme, se entiende que debe otorgarse al menos el lugar y la fecha y las condiciones del pago.
¿Por qué? Para hacer valer la existencia del mismo. Se le va a dotar de ciertas condiciones. Por ello es que se debe cumplimentar con esos requisitos. Si bien no es requisito pleno que tenga fecha cierta, con el otorgamiento de la fecha por parte del acreedor ya es suficiente para que se evite cualquier tipo de repercusión negativa que tenga el pago y que pueda ser probado por medio de ese recibo en caso de, por ejemplo, de una argumentación de una demora en el cumplimiento del mismo. Eh, Obviamente existe el deudor es quien tiene el derecho y puede imponer al acreedor la voluntad de recibir este recibo. Eh, También se le dota de esta facultad al acreedor para recibir una constancia de que se otorgó recibo, es el conocido contrarrecibo. Existen ciertas presunciones en relación al pago que están especificadas en el 899 del Código Civil y Comercial, vinculadas específicamente a ciertas obligaciones, mejor dicho, a ciertos pagos.